Vamos a revisar las consecuencias sobre la sobreprotección parental. La sobreprotección parental, ¿qué significa esto? Para ello me acompañan la doctora Gabriela Ruiz, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la doctora Mariana Gutiérrez, también académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A las dos, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Comienzo con usted, doctora Mariana. Cuando hablamos de sobreprotección parental, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de conductas muy específicas que hacen los papás, que realizan los papás durante la interacción con sus pequeños para, digamos que hacerles el camino más fácil, ¿no? Por diferentes razones. Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué hay cierto temor por parte de los papás en que los hijos se equivoquen o en que se expongan a situaciones que les pueden hacer sentir incómodos. En alguna medida dentro de los patrones de crianza uno cree que uno tiene que protegerlos como principal actividad parental, ¿no? Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas uno tiene que... Y a pesar de todo. Exactamente. Entonces ahí viene la sobreprotección. ¿Y cómo se representa? Algunos ejemplos, por favor, doctora. Bueno, Gabriela. cuando no se desconocen las capacidades de las niñas y los niños, cuando pensamos que no pueden enfrentar ciertas circunstancias o ciertas condiciones, cuando no reconocemos su papel coprotagónico, no sé, pensaba, por ejemplo, si un niño es capaz de atarse las agujetas solo, pero pienso que no, entonces mejor yo lo hago en su lugar, tiene que enfrentar, hasta en esos detalles, claro, tiene que enfrentar una situación en la escuela de un conflicto y entonces yo me meto en medio para mediar y que él no desarrolle estas habilidades sociales. Interesante. ¿Cuáles son o hay etapas de una sobreprotección más complicadas, más graves, que puedan afectar a la educación, a la evolución de los niños? Bueno, hay un término que se ha acuñado en la literatura universal que le llaman hiperparentalidad. En forma sencilla le llaman a estos padres helicópteros, porque están siempre alrededor de sus hijos, ¿no? Volando alrededor justo para ver que no ocurra nada, supervisando, o sea, supervisando, pero con el afán de que no les pase absolutamente nada. Yo creo que también depende de dos cuestiones. Por una parte, esta necesidad de atenderlos y de que no pasen por ningún riesgo, que no se equivoquen, pero también la otra que tiene que ver con padres muy ansiosos, que creen que los pequeños y ellos mismos no deberían de equivocarse, no deberían de fallar. Y si te fijas, siempre tenemos nosotros también la idea de que cuando evalúan a nuestros hijos, nos están evaluando a nosotros, claro, están evaluando nuestra crianza. Entonces, una forma muy interesante de sobreprotección es, yo hago todo, pero también para que no me descalifiquen. Por ejemplo, cuando hacen las tareas, ¿no? Las tareas escolares, los papás, de repente uno platica con los grupos de padres y se da uno cuenta que ellos son los que hacen la tarea. Pero es un poco para que no fallen, porque hay un nivel de autoexigencia también por parte de los padres que recae en los pequeños. Entonces son esas dos cosas. Por una parte, cuidarlos muchísimo, de que no se equivoquen para que no se frustren, porque también viene esta idea de que podemos provocar un trauma si el chiquito se frustra o se entristece porque algo no hizo, y entonces yo me volco sobre él para que no pase. Y por otra parte, esta exigencia terrible por parte mía que deposito en ellos y que hago que no pasen por ningún error, porque siento que me van a descalificar al final. De acuerdo. Gabriela, ¿todos los papás son sobreprotectores? No No necesariamente, claro que no. ¿Es un instinto de los papás? No, ¿de las mamás? No, yo creo que más bien es un aspecto cultural y social. La doctora ha enfatizado ahora, por un lado, lo que se tiene en términos de la expectativa, de lo que significa ser padre o madre, hoy el papel que juegan los medios de comunicación, y si bien es cierto, venimos de generaciones en donde pues había una utilización de la crianza más coercitiva, ¿no? Venimos de prácticas en donde el golpe a tiempo se pensaba como una estrategia eficiente de disciplina. Más vale una nalgada a tiempo. Más vale una nalgada a tiempo, decían, y cómo esto ha influido para que muchas personas, y seguro lo has escuchado en algunas conversaciones de comida, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Sí. Y entonces en esta idea de que yo voy a tener un estilo de crianza diferente al que tuvieron, puede suceder que en esta flexibilidad, ¿no?, nos vayamos del otro lado. O sea, encontrar el punto de equilibrio no es sencillo. ¿Qué es el punto? Encontrar el punto de equilibrio no es sencillo. Es sencillo. ¿Qué nos hace encontrar ese punto de equilibrio? Yo sé que consultarlas
yo sé que leer sus publicaciones, pero ¿cómo? Yo creo que identificar las capacidades y las características de los pequeños. De repente nos da mucho por comparar o por pensar que lo que a nosotros nos ocurrió le va a pasar a ellos, o que como es el mayor, por ejemplo, el menor tiene que comportarse de la misma manera. Entonces, un tema que para mí es muy importante es observar a cada uno en cuanto a sus características personales e ir acompañándolo de acuerdo a esas características, no pedirle que sea una copia fiel ni mía, Claro. ni de otros pequeñitos. Ese es el punto que para mí me parece más sensible. De acuerdo. Ahora, ya tenemos el diagnóstico y la definición y los casos. ¿Qué consecuencias hay en el ser humano de los niños y las niñas sobreprotegidas? ¿Qué adultos hoy tenemos deambulando por todos lados? ¿Qué adultos somos ahora? Hoy se habla de acompañar desde una crianza bien tratante y hay diferentes elementos que debemos favorecer, ¿no? Uno de ellos la autodeterminación, la autonomía, las relaciones, y cuando no se favorecen esos desde etapas muy tempranas, y daba yo de principio ejemplos muy cotidianos, sí puede suceder que hayan sentimientos de minusvalía, no soy lo suficientemente bueno, ¿no? No soy lo suficiente. No cumplo con las expectativas de lo que mi mamá o mi papá están esperando, mis cuidadores, mi abuela, quien esté a mi cargo. Sentir que esta incapacidad no me va a permitir lograr ciertas cosas o expectativas que yo misma o mismo tengo de mí. Y esto no solo pasa en etapas tempranas, sino que nos lo llevamos a la vida adulta. Sí. Correcto. Otra consecuencia puede ser justamente ansiedad, ¿no? Como a mí no se me permitió explorar el mundo, digamos, en lo general, no se me permitió equivocarme, caerme y levantarme, pues hay mucho temor. Por eso te digo que de repente la ansiedad parental se vuelve una ansiedad de un niño y de que ese niño se va a convertir en adulto. Entonces puede ser que también caigan cuestiones de ansiedad y a veces esa falta de confianza en sí mismo hace justo que no se exponga tampoco a hacer cosas, ¿no? Lo que llamamos autoestima disminuida, por ejemplo. ¿Y creen ustedes que derivado de la alta exposición en las redes sociales, juegos en línea, las deficiencias en una buena educación o la sobreprotección, eso también refuerza incluso los elementos negativos de una sobreprotección? Es decir, que aquella persona que no está validada en sus capacidades desde su educación se refugie, por ejemplo, en grupos incluso hasta radicales. Pues sí, se expone más, ¿no? ¿Se expone más? Se expone más porque le faltan elementos de acompañamiento. El problema de la sobreprotección, de hecho, algunos autores son muy claros en llamar a la sobreprotección maltrato psicológico, porque los estás exponiendo tanto a que no aprendan, ¿no?, nuevas formas y a que se desarrollen, que al final tú estás cometiendo un error importante. De acuerdo. Y claro que los expones no solamente al tema de la tecnología en sus versiones más terribles, sino también al aislamiento, ¿no?, o a tener conductas desafiantes. Fíjate, cuando el temperamento es como muy, muy activo, muy prendido, decimos, un chico que no fue tratado desde este acompañamiento que dice la doctora, puede caer incluso en una conducta muy desafiante. Desafiante, ¿no? Algo que llamamos como que estamos buscando siempre ponernos a la defensiva, porque obviamente se acompaña de miedo. Yo no sé cómo reaccionar y entonces me pongo a la defensiva. Eso también puede ocurrir. Doctora. Sí, este desafío los puede colocar en una situación de riesgo en diferentes expresiones y un poco pensando en el entorno digital y el papel que juega hoy el ciberespacio. En efecto, creo que a partir del contexto de la pandemia, el confinamiento y todo el boom que hoy tenemos, la agudización de la exposición a las redes sociales, a estos espacios de experiencia de juego, en donde ni siquiera sabes con quién está interactuando del otro lado. Sí, sí. Entonces, estas condiciones de riesgo, si yo en la vida real, en el contacto uno a uno, no permito que desarrolle sus habilidades, que se frustre, que pueda experimentar sentimientos con los cuales tiene que lidiar, estas emociones que tiene que aprender a gestionar, pues la probabilidad de que no pueda gestionarlo en una interacción digital se incrementa. De acuerdo. Para cerrar, doctoras Mariana, Gabriela, ¿qué recomendación muy concreta de acceso a información le puede dar a nuestras audiencias para que puedan saber más de esto? Independientemente de que puedan compartir esta transmisión a través de las redes sociales, yo creo que es un buen contenido,
para que podamos de alguna manera fortalecer y abonar a una buena educación a los padres de familia. Pero ¿en dónde se pueden acercar los padres de familia que lo estén viendo? Sí, bueno, comentábamos al principio que la Facultad de Psicología tiene un programa en YouTube que se llama Una mirada desde la psicología, y ahí pretendemos dar información sensible, pero veraz, ¿no? Científica, basada en evidencia, sobre diferentes temas. Esas conferencias son cada martes a las 12 del día. Muy bien. Y se hacen desde el auditorio de la Facultad de Psicología. Entonces, quien quiera acudir puede hacerlo, y quien no pueda lo puede ver desde ese canal. El objetivo justamente es acompañar a los papás. De acuerdo. ¿No? En pues darles algunas sugerencias, algunos tips que tienen que ver con observar con atención a sus pequeños. Casi como una escuela para padres, ¿verdad? Necesarísima. Doctora Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, doctora Gabriela. Gracias por estar Gracias. con nosotros también. Luego hablamos de los padres barco, ¿no? Porque ya hablamos de los padres helicóptero. Helicópteros. Luego tenemos a los barcos. ¿Qué otro medio hay de los padres? Ya nos dirán. Nos termina el tiempo. En otra por ahora. ocasión, claro. Gracias por por ahora. supuesto. Muchas gracias.